Talk Talk, Bibliotalk. Bienvenidos al espacio donde toda duda es válida y todo tema es debatible. Por medio de entrevistas y discusiones con expertos e invitados, dialogamos en torno a dudas comunes pero poco resueltas. Hola, bienvenidos sean todos una vez más a su podcast favorito. Nosotras somos Paula Salgado y Daniela Asís, y así como el semestre y casi el año, este podcast lastimosamente llega a su fin. Así es, Paula. Este es el último episodio del año. Por eso hoy, a modo de cierre, retomaremos los temas que hemos abordado sobre la psicología educativa en episodios anteriores y profundizaremos en los que no quedaron muy claros. Comencemos. En un episodio anterior estuvimos preguntando sobre lo que sabían las personas de la psicología educativa. Esta vez salimos a preguntar sobre lo que hace un profesional de esta disciplina. Veamos qué nos dijeron. Burla virtual. Pregunta del día. Para usted, ¿qué hace un psicólogo educativo? Para mí, el trabajo de un psicólogo educativo es velar por la salud mental de los estudiantes y un buen desempeño en el área de educación. Educativos, creo yo, que ayudan u orientan a los estudiantes en la selección de su carrera o algo. Para mí es aquella psicóloga que enseña. Un psicólogo educativo se encarga de guiar y orientar a los jóvenes. Orientan a los estudiantes en los colegios o las universidades que presentan problemas de convivencia. Los que están en los colegios. Burla virtual. Esta parte nunca me decepciona, pero bueno, para responder esta pregunta y hacer este recorrido de lo que fue el semestre, invitamos a dos de nuestros más icónicos invitados durante todos estos episodios. Hola Juan, hola Jessica. Hola Daniela, hola Paula, y qué mejor forma de terminar que revisar lo que hemos visto hasta ahora. Hola a todas, y sí, para no repetir pues recordemos, para definir la psicología educativa, primero estuvimos conversando sobre la psicología en general. Luego pues de la propia psicología educativa en sí y lo que esta implica. No nos olvidemos de la crisis en la educación, el tema favorito del público, en el que hablamos de la necesidad de la adaptación de la escuela al contexto actual. Y por supuesto, nuestros amigos, los coaches, influencers y todos los que quieren apoderarse del trabajo y saber de los psicólogos a causa de la cultura así. Y con ello, además, todos los retos en la formación y práctica a los que nos enfrentamos hoy en día. Y así es como llegamos a nuestro cierre de hoy. ¿Qué hacen los psicólogos educativos? Sabemos que los psicólogos educativos se ocupan de muchas cosas. Por mencionar, pues podemos hablar de mejorar los procesos de aprendizaje en las instituciones educativas, servir como puente pues entre la psicología y la pedagogía, y recordemos que esto siempre buscando el beneficio para la educación y pues muchas cosas más. Sí, bastante general, pero analicemos qué implica todo esto. Hablar sobre el aprendizaje podría ser un buen inicio, ¿les parece? ¿Cierto? ¿Te gustaría empezar con el tema? Bueno, ya que insistes. Creo que debemos iniciar recordando que, como mencionamos en la entrada de nuestro blog sobre el aprendizaje, a diferencia de lo que algunos piensan, el aprendizaje es un concepto que definitivamente incumbe a la psicología, en especial a los psicólogos educativos. Solo que ya prácticamente hace parte de la cotidianidad, pero esto no significa que no hayan aspectos de este que discutir. De hecho, definir el aprendizaje puede no ser una tarea fácil. Así es, y me parece que una buena forma de entenderlo es teniendo en cuenta los componentes del aprendizaje que nos propone el profesor Pozo. Por un lado, tenemos los resultados del aprendizaje, que son los contenidos que se aprenden, o por así decirlo, lo que cambia en la persona a causa del aprendizaje. El segundo componente se refiere a los procesos del aprendizaje, que corresponde a cómo este ocurre o a través de qué mecanismos cognitivos, como la atención, por ejemplo. Por último, encontramos las condiciones del aprendizaje, es decir,
el tipo de práctica que se necesita para que los procesos funcionen. Todos estos son muy variados. Bueno, pues además es importante recordar que cuando hablamos de aprendizaje no nos estamos refiriendo solamente a contenidos o resultados netamente teóricos. Por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial. También se incluyen las emociones asociadas a algún hecho. Hablamos de aprendizaje social, de sucesos y conductas, procedimental como manejar bicicleta, todo eso. Jessica, si te preguntaran qué se necesita para un buen aprendizaje, ¿tú qué dirías? Sin duda alguna, creo que deberíamos hablar de los procesos auxiliares del aprendizaje, es decir, la atención, la memoria, la motivación, el control de los propios mecanismos de aprendizaje y demás, porque todos estos son necesarios e influyen sobre el aprendizaje, ya sea favoreciéndolo o no. Muy interesante todo esto que hemos hablado, pero me parece bueno que hagamos un cambio de perspectiva. ¿Les parece si lo hablamos desde la psicología del aprendizaje? Justo iba a mencionarlo, me parece interesante este cambio. Bueno, ante todo, gracias a Bronfenbrenner por esta propuesta. Y es que yo creo que es importante entender esta teoría que entiende al ser humano y su desarrollo inmerso en una red de sistemas y en relación con el contexto. ¿No te parece, Daniela? Totalmente de acuerdo. Es ese ambiente ecológico en el que nosotros como individuos nos desarrollamos, una relación bidireccional, diría yo. De hecho, recuerdo un artículo que leí hace poco de Giffre y Guittard, creo que se los compartí, en el que las autoras explican los principios básicos de esta teoría: proceso, persona, contexto y tiempo. El proceso es la relación dinámica entre el individuo y el contexto. La persona comprende todo su repertorio biológico y mental, el contexto es el mismo ambiente ecológico y todo esto se da a lo largo del tiempo. Al ser un proceso de desarrollo que se centra tanto en la persona como en el contexto, es aplicable a muchos campos, entre esos la educación. Ese era el tema que quería tocar para cerrar esta parte de la ecología. ¿Cómo entendemos todo esto que hemos hablado en el contexto educativo? Bueno, primero que todo podemos partir pues de lo que decía Bronfenbrenner. Él afirmaba que la ciencia, pues en este caso su propuesta teórica bioecológica, estaba subordinada a la política social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las relaciones entre sociedad, política y ciencia estaban dadas por esa realidad social en la que nos movemos. Así que, pues por ende, deben responder a sus necesidades. Entre estas necesidades encontramos la educación. Ya vamos encontrando la relación que hacía Bronfenbrenner a la educación. Por esto, los niños en la escuela se les debe brindar dos tipos de contexto. Contextos de desarrollo primario, que es donde pueden aprender cosas por las que ellos muestran interés con la guía, no la autoridad, de los docentes y pues de los adultos que aquí están encargados. Y también contextos de desarrollo secundarios. En estos ellos pueden explotar todos estos aprendizajes ya de una manera autónoma. En estos casos se necesita una relación afectiva que sea positiva entre todos los actores del contexto educativo. Aquí hablamos de los niños, de los padres, de los profesores, de los psicólogos. ¿Por qué? Pues porque para Bronfenbrenner una de las bases fundamentales de todo este proceso educativo es el respeto e integridad entre las personas. ¿En serio? Me gusta mucho esta teoría y comparto opinión con Uri. Las buenas relaciones fomentan un aprendizaje significativo. ¿Quieres agregar algo, Daniela? Sí, de hecho quiero agregar 2 puntos que también me parecen súper claves de Bronfenbrenner sobre la educación. Primero, su teoría también se puede ver con crítica social, pues para él la educación se puede desarrollar de mejor forma con la implementación de políticas públicas igualitarias, en las que todos puedan tener oportunidades tanto dentro como fuera de casa. Es una cuestión de política social, como lo mencionó Juan. Y segundo, este correcto desarrollo de la educación en los niños se puede dar de mejor forma según la interacción entre sistemas que estos tengan. En palabras de Bronfenbrenner, el establecimiento de continuidades entre microsistemas. En un sistema más grande, el mesosistema. Estas relaciones mueven el potencial de aprendizaje de los estudiantes a crear relaciones directas entre estos y su contexto. Claro, como ambos lo han mencionado, se necesita la interacción, porque al fin y al cabo no podemos dejar de lado ni a la persona ni al contexto.
El psicólogo educativo debe ser parte de esos adultos que entran a tomar partida de este proceso de desarrollo educativo. Bueno, yo creo que va siendo momento de que ya hagamos un cambio de tema. ¿Les parece? Sí, creo que es importante resaltar el proyecto desarrollado durante este año acerca de educación sexual. Claro, la educación sexual es uno de los temas principales con los que trabajan los psicólogos educativos y de bastante importancia, sobre todo en nuestro contexto. Este hace parte de los proyectos transversales que deben implementar las instituciones educativas. Sí, fundamentalmente la implementación de proyectos sobre educación sexual en los contextos educativos que contribuyan a la disminución de altas tasas de embarazo adolescente, de enfermedades de transmisión sexual que en realidad son bastante altas. De hecho, así fue como inició la educación sexual en Latinoamérica, ¿recuerda? Con la lucha antivenérea en Chile en la primera mitad del siglo XX. Sí, y no solo eso, Juan. Recuerda que la educación sexual integral también contribuye a que los niños, jóvenes y adolescentes puedan tomar mejores decisiones con respecto a su vida sexual. Además, ayuda a aumentar la autoestima, el autocuidado y el cuidado del otro, a prevenir el abuso y a que puedan establecer relaciones interpersonales más sanas. Claro, también es importante saber qué es la educación sexual y qué no, porque al respecto existen muchos mitos. Ahora, todo está muy interesante, pero creo que se nos está olvidando hablar de un tema. No creas que se nos olvidó, es que guardamos lo mejor para el final. Sí, el tema de Viñao, ¿te acuerdas? Las culturas escolares, esas las hablamos en la entrada adelantando cuaderno. Ese término, a propósito, lo usaron por primera vez en los años 90 unos futuros colegas de Juan, historiadores de la educación europeos. Cierto, fueron los primeros en definirlas. Se referían a ellas como ese conjunto de normas definidas para establecer los saberes y conocimientos a enseñar y las prácticas a través de las cuales se haría esto. Y precisamente esos actores que mencionas, Jessica, hacen parte de los elementos de las culturas escolares, los profesores, los padres, los alumnos y el personal de administración y servicios, siendo los profesores quienes tienen el papel más importante dentro de la cultura escolar. Es correcto. No olvidemos los discursos, lenguajes, conceptos y modos de comunicación. Esos conceptos y maneras son propios de cada institución. Hay un elemento que para mí es de los que más influye en toda esta cuestión de las culturas, y son los aspectos organizativos e institucionales. Y lo digo porque en el caso de todos aquí estuvimos en colegios con marcadas diferencias por esa parte. Por lo que las prácticas, las divisiones y jerarquía de las materias, la distribución de las clases, de los horarios y esos rituales y prejuicios que cada uno de nuestros colegios tenían eran totalmente distintos. Cierto, es que es el caso de Paula. Su colegio era como el más religioso, creo, y también tenía como énfasis comercial, entonces su currículum pues llevaba una cantidad de horas de religión y materias que uno ni de cerca vio. Y el de Jessica, ni se diga, o sea, tenía unas materias hasta de psicología porque tenía profundización en pedagogía. El de Daniela sí era como más académico tradicional. Daba pues muchas más horas de inglés, materias básicas, hasta francés daban. Y el tuyo, Juan, que era con énfasis en educación ambiental y por eso tenían materias que para nosotros eran raras. Y creo que por eso coincido con Jessica, porque esos aspectos que parecen más internos, como se notan las diferencias en nuestros propios colegios, son los que determinan gran parte de la cultura escolar. Y eso me lleva al último elemento, la cultura material de la escuela. O sea, todo lo que es el entorno físico, los objetos, el material didáctico, lo que me hace relacionarlo con el caso de Juan Daniel. Su colegio está en medio del campo, una vereda y todo esto, lo que le da el sentido al hecho de que la organización y los aspectos institucionales estén enfocados en relación a eso, como es en el caso de su colegio que tiene un énfasis en educación ambiental. Dios, justo me acabo de acordar que perdí el diploma de eso. Pero bueno, creo que podemos terminar acá, o sea, creo que nos rindió mucho este espacio, no había caído en cuenta de todo lo que hicimos en ese semestre. O sea, nuestro primer podcast, las entradas pues del blog o la bitácora, como le decíamos, nuestro trabajo sobre educación integral en sexualidad, o sea, fueron muchas cosas. Así es, Juan, fue un semestre diferente y aunque los cambios costaron, creo que nos llevamos mucho de esta clase. Claro, aprendizaje desde la psicología educativa hasta grabar, ser guionistas, editar y un montón de cosas más. Muchas gracias por acompañarnos, Juan y Jessica. Muchas gracias a ustedes, fue un placer para mí compartir este rato y hacer este recorrido por el semestre.
Sí, la verdad que muchísimas gracias a ustedes. De verdad me gustó mucho este espacio y definitivamente, pues en lo que queda del año extrañaré mucho esto. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros de este espacio y para nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio de Talk Talk Bibliotalk. Esperamos volver pronto. Hasta la próxima. Talk Talk Bibliotalk.